Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hola, bienvenidos sean todos a su programa Educando para la Eternidad, el programa radial de la AXI, la Asociación Internacional de Colegios Cristianos, que llega a ustedes cada miércoles de 11 a 12 del mediodía y los sábados de 10 a 11 de la mañana por esta su emisora Radio Eternidad a través de radio y por nuestro canal de YouTube, tanto de Radio Eternidad como AXI Caribe. Y vamos a aprovechar para invitarte a que te inscribas y le des a esa campanita para que recibas las notificaciones de nuestros programas. Hola, Janet. Hola, Karen. Estuvimos nosotros en el programa pasado un poquito respondiendo una pregunta. ¿Y la educación cambió para siempre? Así es. Y hoy traemos un tema que viene como muy de la mano con este nuevo contexto, estos retos que tanto las familias como los educadores han enfrentado. Y vamos a estar hablando de síndrome del burnout en docentes. ¿Y qué es eso, Janet? No quemamos así como. No quemamos, ok. Es el agotamiento, ¿verdad? Y vamos a estar hablando, tú nos vas a contar ahorita también un poquito sobre qué significa esto. ¿Es nuevo por la pandemia? ¿Ha existido antes? ¿Cómo se ha agravado con la pandemia? ¿Qué podemos hacer? Así es. Vamos a estar respondiendo a estas preguntas. Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Entonces, antes de comenzar en materia, queremos traer un versículo que de alguna manera nos recuerda cuál es el cuidado que Dios ha dispuesto para todos nosotros que trabajamos en esta tierra. Éxodo 23:12 nos dice: 6 días trabajarás, pero el séptimo día dejarás de trabajar para que descansen tu buey y tu asno y para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero, renueven sus fuerzas. Amén. Y va muy de la mano. Entonces, hoy vamos a estar hablando, Karen, sobre el síndrome del burnout. Detección oportuna, manejo efectivo. Y yo creo que realmente este es un momento oportuno para hablar de este tema. Porque la pandemia sabemos que así como superó todas las expectativas en términos de estrés familiar, no podemos dejar de lado que nuestros maestros también han tenido que reinventarse. Han sido verdaderos héroes escondidos detrás de las cámaras, buscando desde la distancia que nuestros niños puedan tener esa estabilidad, aunque sea desde lejos, como un soplo de normalidad, sabiendo que puedo contar todavía con mi maestro, con mi maestra, aunque sea a través de una pantalla. Su trabajo se duplicó. Incluso, de verdad, yo lo he visto con los maestros de mis hijos. Han hecho malabares para lograr que los niños aprendan de manera significativa, a pesar de la distancia, a través de estas plataformas digitales. Entonces, quisiera comenzar puntualizando que nosotros sabemos, a pesar de que hay pocas investigaciones al respecto, que realmente el trabajo del docente es uno de los trabajos de más alto riesgo en términos de salud emocional, comparado un poco con lo que tiene que ver con el trabajo en salud, por ejemplo, en hospitales y demás. Entonces, junto con la profesión sanitaria, nosotros sabemos que es la docencia una profesión de alto nivel de riesgo por estrés. Porque vamos a ver, papás, ¿no estarían ustedes de acuerdo? Sí, ahora sí. Yo creo que ahora, este último año, hemos estado todos de acuerdo en que esa labor es extraordinaria. Y cada papá tiene el suyo en su casa, pero antes nuestros docentes, y ahora, pero a través de la pantalla, continúan manejando 15 niños, 20 niños, 10 niños, como suma eso. Entonces, vamos a estar hablando hoy precisamente sobre el síndrome del burnout en docentes. Consideramos que esto es de vital importancia porque realmente, si el maestro está bien, el alumno va a estar bien, sea físicamente dentro de la escuela, sea a través de una cámara. Entonces, Karen, cuéntanos, ¿qué es esto? ¿Qué es el síndrome del burnout o desgaste emocional? Así es. Mira, este término del burnout fue concebido más o menos en la década de los 70 para nombrar ese agotamiento y ese desgaste que como resultado de cuando la demanda laboral, las expectativas, la demanda de tiempo, de trabajo, de energía, de tareas, supera la capacidad del individuo para responder a esta tarea por un tiempo prolongado. Cuando estamos en una situación donde pasan semanas y meses con el mismo nivel de estrés, con un poco margen para poder cambiar de actividad o bajar el nivel de tensión alrededor de un tema,
pues sucede lo que llamamos o lo que han llamado el burnout o el síndrome de agotamiento emocional o profesional, que en español burnout es quemado, es cuando la persona literalmente se quema emocionalmente y aún cognitivamente como resultado de una experiencia extrema en su lugar de trabajo. Se ha definido como un estado de agotamiento físico y emocional que implica una pérdida de interés en lo que generalmente a ti te apasionaba. Tú comienzas a vivirlo sin color. Okay. Puede tener manifestaciones emocionales, cognitivas y aún físicas. Se ha hablado de dolor de garganta, dolores de cabeza, trastornos del sueño. Sin embargo, Yané, es importante diferenciar lo que es un estrés funcional. Todos necesitamos niveles de estrés para poder responder de una manera efectiva. Imagínate que no tuviéramos. Que me motive a continuar, a retarme. O sea, que me rete, correcto, y me lleve a superarme. Realmente no queremos un colaborador en nuestras oficinas o nuestras instituciones demasiado relajado. Tan cómodo que no tenga que hacer mayores esfuerzos. Y tampoco no reacciona. Es así. Ve el problema adelante y dice, bueno, si lo podemos hacer, se hace, si no, ni modo. No, queremos una persona como chilling, así como demasiado chilling. Necesitamos a alguien que pueda identificar un nivel de emergencia, de importancia ante una y decir, no, vamos a hacerlo, aunque eso no genere estrés. Sin embargo, eso cambia cuando ya es, como dijimos, es un patrón en el tiempo, consistente, crónico, ¿verdad? Que dura un periodo determinado de tiempo y que comienza a provocar una serie de alteraciones físicas y psicológicas en las personas. Esto va a cambiar, depende de la personalidad, depende del tiempo, me imagino, del también, tiempo que el tiempo dura, de estrés. por supuesto, y como tú bien dices, y eso lo quiero confirmar, es de alto riesgo para profesiones relacionadas como educación, salud y personas que trabajan en recursos humanos. O sea, gente. El que trabaja con gente. Esos son los que están en mayor riesgo de este síndrome del burnout. Yo escucho el término y algo que pasó recientemente en mi casa, en un tomacorriente, yo conecté mi secador de cabello, ¡puff! El tomacorriente simplemente, lo que me dijo el electricista fue, bueno, entonces había que darle un mantenimiento y ahora tenemos que cambiar el tomacorriente porque ya se quemó el tomacorriente. Y yo escuchaba el término y yo decía, ay, mi madre, como ubicándonos en nosotros como seres humanos que trabajamos en estas profesiones de tanta delicadeza y a la vez que conllevan tanto estrés, vino a mi mente esta palabra mantenimiento. O sea, necesitamos tener un espacio de no uso continuo y creo que eso va muy, muy de la mano. Sí, así es. En ese sentido, nosotros tenemos que saber, para poder identificar o abordar el tema efectivamente, necesitamos primero que poder identificar. Y esto no solo aplica a educadores, eso no aplica a todos. Claro. Por ejemplo, los terapeutas, los psicólogos, nosotros también estamos muy expuestos, Janet. Tú que trabajas con tu alta demanda, ¿verdad?, de consultas. Sí, uno tiene que aprender a dosificar y a identificar, porque cuando nosotros estamos lidiando con problemas todo el tiempo de otras personas, y eso puede causar un síndrome de desgaste emocional en el terapeuta. Claro. Creo que, no sé qué piensas, Karen, pero supongo que las mujeres somos como más propensas a poder mostrar síntomas relacionados con este agotamiento, porque, o sea, nosotras tenemos muchos roles. Nos toca la casa, las que tenemos un hogar que atender, las que somos mamás, la responsabilidad laboral también, el cuidado del esposo, la vida de iglesia, como que... Qué bueno que lo mencionas. Yo lo dije y ya, fíjate, ya. Son como tantas cosas. Toda la razón, porque por ejemplo en el caso de los hombres son esforzados, trabajan muchísimo, pero tienen 1 o 2 canales. Más definidos quizás los roles. Más definidos y entonces están como muy enfocados y el enfoque ayuda a que tú no caigas necesariamente en este rango ya de desgaste. En ese sentido sería bueno como identificar. ¿Cuáles son esas señales? ¿Estoy simplemente cansada o realmente tengo un agotamiento que califica para yo decir, espérate, como que estoy burn out? Exacto. ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo lo diferenciamos? Bueno, específicamente en el contexto de la escuela, ¿verdad? Vamos a hablar específicamente de los docentes.
Esto va a variar, obviamente, no es lo mismo un maestro en el sector público, ¿verdad? Que trabaja en ciertas condiciones, a veces muy buenas, a veces no tan buenas, depende del contexto psicológico personal, porque igual, un sector privado, un maestro que trabaja en una escuela que tiene, un colegio que tiene determinados recursos, pero tal vez está en un ambiente laboral muy poco amigable o muy, Claro, muy hostil. muchos factores. O ¿Ves? O sea padres, que los padres, la presión que los padres pueden ejercer. exactamente. Entonces hay Ujú. de todo. No podemos decir como ya, esto es un no. Puede ser en cualquier contexto y se da en todo momento o en todo lugar. Sin Ujú. embargo, sí podemos definir algunos indicadores que son denominador común independientemente del contexto. Por ejemplo, un maestro que muestra actitudes de irritabilidad excesiva ante detalles que no lo ameritan, cosas que son del día a día y sin embargo tú estás comenzando a ver a esa persona que anteriormente había sido calmada o muy Ujú. pacífica o mediadora, empieza a irritarse o a enojarse por cosas que han pasado toda la vida, pero que ahora empieza a molestarle de una manera O que especial. son quizás pequeñas, porque Ujú, parecería que responde la reacción entonces de irritabilidad a un acumulado de estrés y también. no Ujú. necesariamente a la dimensión real de esto que me está molestando. Correcto, o sea, Ok. es como una olla de presión Exacto. que Ujú. explota. También es un maestro que siendo tradicionalmente responsable comienza a evadir la responsabilidad, a tender a culpar a otros, principalmente a los directivos o a la gente que está, y entonces comienza a justificar y a no responder porque simplemente eso no es mi problema, eso Yo viene no de puedo, arriba. yo no puedo con esto. Esta gente no saben cómo que Correcto, uno está aquí abajo exactamente. y estas Entonces, directrices no hay quien la cumpla. exacto. También hace referimientos continuos a, por ejemplo, al Departamento de Orientación y Psicología. Situaciones que puede manejar en aula, Okay. que no son extraordinarias, sin embargo, la tendencia es a sacar a ese niño del aula, a referirlo muchas veces, a no poder él o ella enfocarse en resolver personalmente un problema. Se observa cansado, falta, tiene ausencias recurrentes a su lugar de trabajo o llega tarde permanentemente. También son educadores que presentan problemas con los grupos de clase, como que tú estás viendo, ok, ese grupo es difícil, pero también con este y con el otro. Okay. También son maestros que por cualquier razón libera a los muchachos. Como Como, ya no aguanto más, estos muchachos que se vayan exacto, 5 minutos antes y los muchachos, güey, correcto. pero el maestro que no puede Que no más. puede más. Y muchas veces no lo verbaliza o no lo reconoce, pero comienza a minorar el tiempo de clases por cualquier excusa. También es una manifestación, Janet, de la falta de límites en cuanto al manejo de sus problemas personales. Son personas que empiezan como a hablar de su situación aún delante de los alumnos. O sea, Okay. pierde como ese sentido del... Ya, como la separación entre Las, mi vida personal y el contexto de exacto. enseñanza y de trabajo. Ujú. También suele ser conflictivo con sus colegas. Puede ser una actitud conflictiva abierta o pasiva. Acuérdate que tenemos que estar pendientes de esos pasivos agresivos, que Ujú, no necesariamente enfrentan o hablan, pero sí tienen una actitud hostil, ujú. descalificante, nunca están de acuerdo o no colaboran o permanecen en silencio, pero que en realidad mantiene una actitud muy crítica ante sus colegas y ante los directivos. Son piquis, ¿verdad? Están buscando como... Es eh, como cualquier errorcito del otro me hace sentir un chin mejor. exactamente, es un Ujú. mecanismo de defensa. Okay. Disfruta de los problemas ajenos, nadie lo disfruta abiertamente, pero solapadamente le sirve también como consuelo, ¿verdad? Ujú. En fin, es una persona poco tolerante, muy rígida a veces y con escaso manejo de sus emociones. Es importante destacar, como dijimos anteriormente, que estos indicadores deben manifestarse por un tiempo prolongado de manera continua y consistente. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros Tiene. puede tener un mal día. Así es. Y yo creo que también es importante separar Ujú, este maestro, y decías hace un ujú, momentito, es un maestro que antes no se comportaba de esa manera, correcto. porque es diferente el burnout, el agotamiento y lo que eso implica para mi conducta y mis emociones a un tema de mi carácter, donde Ujú, desde siempre yo he sido conflictivo o soy mm, irascible o soy de mecha corta. Entonces, una cosa es un tema de carácter y otra cosa es
mi nivel de estrés laboral ya no es solo estrés laboral, sino que ha llevado a que mis emociones estén menos reguladas y ya yo tengo un agotamiento que no me permite pensar con claridad, Así es. que no me permite disfrutar de las tareas que antes yo disfrutaba. Y yo creo que esto es sumamente importante, sobre todo porque el objetivo del contexto educativo, el foco es acompañar a nuestros niños y adolescentes. Y si yo tengo un maestro en esas condiciones, No puede. no es posible. Y algo que me imagino lo viviste como mamá y lo veo como mamá, más como mamá que como terapeuta, porque lo veo ahí como más de cerca. Mientras más el maestro disfruta la clase, más mis hijos disfrutan esa clase. Absolutamente. O sea, yo no te puedo explicar, el que está en tercero disfruta esa clase de sociales, porque mira, la profesora le cuenta eso como si fuera un chisme. O sea, ella le dice, ustedes no saben lo que pasó con Colón. Y ya tú sabes que están todos esos muchachitos como así, como muertecito de curiosidad. Pero es evidente que ella lo disfruta, Ella lo se lo vive, se goza. apasiona Y y tiene los una muchachos actitud también. emocional correcta. Y tan hacia su esos materia. niños, que esa es su clase favorita. De hecho, mi hijo me dijo, mami, un día de la semana que le toque esa clase, que tú estés aquí para que tú la oigas la clase. O sea, él quiere involucrarme y que yo también me goce su clase. Maravilloso. ¿Por qué? Porque el maestro tiene una actitud de disfrute. Correcto. Entonces, por eso traemos este tema. Por eso es importante observar cómo frente a esta pandemia y las altas demandas, cada director quizás que nos escucha, coordinador, el mismo maestro que observa y trabaja en colaboración con sus compañeros. ¿Tengo algún compañero que antes era apacible y de repente por todo se molesta? Así es. Vamos a mirar alrededor y antes vamos a mirarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Sí, comencemos ¿Qué por manifestaciones podemos tener? Ojo, no significa que vimos un evento, un episodio de un maestro o los directores, ¿verdad? Que tienen tanta carga, haber hecho alguna de estas manifestaciones, por ejemplo, al inicio del año pasado o a mitad del año pasado, cuando todo esto empezó, es probable que hayamos visto a más de un colega reaccionar de esta manera. Sin embargo, había una situación muy, muy específica y ya él volvió otra vez, volvió sobre sus a cordura y ya eso no necesariamente es un síndrome de burnout. ¿Qué podemos hacer? Una vez identificamos en nosotros mismos o por ejemplo un director o coordinador en alguno de sus maestros o en un compañero dentro del escenario educativo, identificamos que esta es una persona que pudiera estar padeciendo este síndrome, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Qué recomendaciones pudiéramos dar para intervenir, acompañar, quizás también para prevenir? ¿Cómo podemos manejar? Exacto, eso que acabas de decir, la prevención, Janet, es sumamente importante que no esperemos a identificar o a tener un caso, 2 casos o que ocurran crisis en nuestras instituciones. Necesitamos desde ya crear las condiciones para que esto no ocurra. Por ejemplo, es responsabilidad del liderazgo hacer cosas. Vamos a hablar, es bueno que nuestros oyentes sepan, nosotros hemos planificado hablar hoy este tema desde el punto de vista institucional, ya como del ambiente laboral. Y en una segunda parte de este programa ya vamos a estar abordando la parte personal de cómo el maestro en sí mismo puede trabajar para prevenir o tratar este tema. Entonces, en el punto de vista institucional es el liderazgo que tiene la responsabilidad de crear un clima de trabajo que prevenga el burnout, es decir, tener condiciones apropiadas, justas, para que la persona pueda desarrollar su labor docente de una manera en todo su potencial, al máximo, y sobre todo que esos maestros sientan pertenencia en su institución. Mira, revisando todo esto para crear este contenido, casi todos los autores mencionan este aspecto, el sentido de pertenencia y de identidad. ¿Cómo lograr que un empleado, un colaborador no solamente no se sienta empleado, se sienta parte y crea una identidad con la institución a la cual sirve? Y yo creo que eso funciona para toda organización, para toda empresa, porque realmente aun cuando la remuneración económica, evidentemente el obrero es digno de su salario y trabajamos porque recibimos una remuneración, pero nosotros sabemos que el que siente pasión y pertenencia trabaja más, mejor, trabaja para el Señor. Y el dinero, bueno, está ahí, lo necesitamos, pero no suele ser el motivador principal. Increíblemente.
Y así que funcionamos. Y así porque tenemos gente Dios con muy nos buenos diseñó salarios que no presenta que no están tan motivados. tan motivados porque no se siente identificado con su institución. En este sentido, cuando nosotros revisamos, ¿verdad?, todos estos elementos y hablamos de prevención, sería importante revisar la carga laboral de los maestros. ¿Qué piensas ahí, Karen? Mira, definitivamente, sobre todo en esta situación extraordinaria que estamos viviendo, hemos tenido que ya hacerlo, hemos tenido que enfocarnos en lo esencial, buscando perseguir aquellos objetivos que impliquen que son innegociables, ¿verdad? Son los más importantes, pero que al mismo tiempo inviertamos menos tiempo y recursos. Hemos tenido como que podar. ¿Cómo optimizar lo que tengo? Con lo que tengo. Hemos tenido que podar esa práctica docente y esa práctica administrativa, de manera que quede lo esencial para dar entonces eventualmente tiempo y espacio para florecer de nuevo. Pero todas aquellas cosas que son muy buenas, pero no son necesarias. ¿Para qué? Para dejar que los maestros puedan lidiar con esta situación lo menos traumáticamente posible. Y yo creo que eso es algo que aplica también para las familias. ¿Cuáles son las expectativas que tengo sobre este año escolar? ¿Cuáles son las notas que quiero que mi hijo saque? Tremendo. ¿Cuáles son las cosas que quiero que mi hijo aprenda? Vamos al paso. Vamos al paso. ¿Qué es lo más importante que nuestros niños, por ejemplo, padres, vamos a aprovechar este tiempo para que los chicos desarrollen un hábito de lectura? Y no se preocupe que a escribir un ensayo él va a aprender. Si no le da todo el tiempo este año, él continuará aprendiendo el año que viene. Si quizás usted dice, ay Dios mío, pero esta maestra todavía no ha enseñado muy bien tal ortografía, otra vez póngalo a leer y él va a ir aprendiendo ortografía de manera espontánea, de manera natural. Hay cosas que podemos hacer adecuadas a la situación sin sobreexigirnos, porque creo que este mismo síndrome aplicaría a los padres perfectamente. Así es, a los padres profesores, o sea, padres-profesores en este momento. En este encierro que nosotros hemos vivido, Karen, ¿qué ideas se te ocurren que puedan ayudarnos a prevenir? Porque creo que el encierro como que es un poquito de leña al fuego cuando hablamos como de burnout. Tenemos los maestros ya están en el plantel educativo. ¿Cómo nosotros les ayudamos a buscar el balance y evitar entonces que esto surja? Pues muy bien. Por ejemplo, en términos del liderazgo de la escuela, nosotros, tomando en cuenta que los profesores, ya sea en la escuela o ya sea en casa, están trabajando, como tú dices, aunque no sea en encierro de sus cuatro paredes, sí están en un encierro en términos de relación con sus estamos todos atrapados en una pantalla. De manera que los directivos han tenido que invertir mucho tiempo y recursos en maximizar los recursos virtuales y de Internet y todo lo demás. Pero, ¿qué no debemos dejar de lado, Janet? El liderazgo tiene que planificar también espacios para trabajar los otros aspectos humanos del docente. Conocemos, por ejemplo, una directora de escuela que parte de su entrenamiento a su staff tiene que ver con, quizás ahora ya una manera mucho más limitada, pero ella tiene una tradición de trabajar actividades al aire libre, juegos, paseos, estrategias que les ha permitido crear como ese vínculo con su personal. Claro. En otro escenario, que no sea el escenario de planificación, de reuniones de trabajo. Eso a mí me encanta. Buenísima idea. Muy buena idea. Y eso ayuda un poco a ese sentido de identidad y de pertenencia. Yo pertenezco a una familia, yo no solamente soy empleado de esta institución. Algunos autores del área más bien administrativa y de recursos humanos han hablado del concepto de salario emocional. Y esto tiene más de una década, no es algo completamente nuevo. Y ese salario emocional trata de proporcionar a los empleados ciertos beneficios que les hagan sentirse cómodos dentro de la empresa y que le ofertan al empleado un valor adicional del cual ese empleado no quiere deshacerse. Puede
tratarse de servicios concretos y aún de dotaciones materiales. O sea, también hay un aspecto económico, pero que es algo un plus aparte de su salario. Por ejemplo, los maestros que sus hijos estudian en la misma escuela. Eso es un beneficio agregado de mucha difícil importancia. de renunciar y de no corresponder. Y yo a la vez como maestro, entonces quiero contribuir para que el espacio educativo donde están estudiando mis hijos maneje excelencia. Entonces es un motivador. Y ojo con eso, maestros. Si usted trabaja en una escuela y sus hijos están en esa escuela, usted no puede ser el primer crítico que está en primera fila como en una actitud descalificante hacia la escuela de sus hijos. O sea, eso es algo que debemos revisar. Está ahí para aportar, para añadir y ayudar en la medida de lo posible. También, por ejemplo, medidas de conciliación. Nosotros hemos aprendido en este año a que se puede tener buenos resultados, Janet, con jornadas de tiempo parcial, con horarios flexibles, aún con reducciones de jornada, con licencias, con tiempo para asuntos propios, teletrabajo, siempre y cuando los resultados se cumplan de una manera como es esperada. Claro, excelente. Yo creo que quizás es momento para hacer una pausa y nosotros entonces poder retomar en un momentico. Ha sido un tema tan interesante que nosotros nos fuimos de la emoción. Ay, sí, me encanta. Pero tenemos que hacer una pausa. Regresamos después de la pausa. Así es. Con tus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales, unidos a través de nuestros programas, proclamamos el mensaje eterno del Evangelio de Jesucristo para salvación de las almas y edificación de los santos. Entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir para este ministerio. Aquí estamos de vuelta con este tema que ha sido de tanta relevancia, sobre todo para mí, porque vamos hablando de maestros, pero yo voy pensando como mamá, vamos a ver, estoy burnout, no. Y me pareció súper interesante lo que comentabas, Karen, sobre el salario emocional, que puede tener incluso una connotación económica, pero hablamos de beneficios adicionales que incentivan mi pertenencia y mi lealtad, si pudiéramos llamarlo de esa manera, frente a la empresa. Entonces, ¿funciona igual o es aplicable a todos los empleados por igual? O, por ejemplo, pueden surgir diferencias entre cómo esto se ve en un empleado varón, en una mujer. ¿Cómo se dan esas diferencias en este contexto? Sí, no es tan sencillo hacer este diseño de poder tomar medidas de conciliación, por ejemplo, para todo el personal y decir, bueno, todos van a tener el beneficio de tener una tarde en teletrabajo, por ejemplo, o un día al mes o el día de su cumpleaños libre, etcétera, etcétera. Porque las necesidades son distintas para hombres, para mujeres. No es lo mismo un estudiante, un pasante en una escuela que ya un ejecutivo experimentado, una parejita recién casada, un joven recién casado, que un adulto ya con nietos, una persona ya de avanzada edad. De manera que ese liderazgo de la escuela debe sentarse primero y conocer y poner como en blanco y negro cuál es la constitución de su institución, de su escuela. O sea, cómo varía mi personal, y entonces poder diseñar medidas o salario emocional dependiendo del tipo de personal a quien está dirigido. Por ejemplo, ahora una maestra que está enseñando, pero a la vez tiene a sus hijos en casa, que es quizás la población mayor que tenemos ahora mismo. Hay que sentarse y diseñar qué cosas pueden ayudar y aún preguntarles a ellos, tener espacios de reflexión y de grupo, de ¿cómo se llama? De lluvia de ideas, de focus group, como algo así. Como grupos focales donde tú escuches, o sea, ¿qué te ayudaría a ti a poder llevar a cabo tu trabajo de una manera eficiente, pero que al mismo tiempo prevenga un síndrome de desgaste emocional? Te escuchaba, Karen, y pensaba en el versículo, llevar los unos las cargas de los otros, pero que cada uno lleve su propia carga. O sea, como cuando te escucho, es una manera de nosotros permitir como grupo sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Cómo te apoyo con tu carga? Sin dejar de cumplir las metas y los objetivos. Sin descuidar la responsabilidad personal. Muy bien. Cuéntame un poquito,
esta parte de la fidelidad del maestro hacia la escuela, yo entiendo que eso va más allá que los beneficios económicos, que si me conviene el trabajo. Yo creo que enseñar es más una vocación que un trabajo, aunque evidentemente nosotros tenemos que recibir una remuneración económica. Ahora, ¿cómo desarrollar esta identificación, por ejemplo, del maestro con la filosofía y los valores de la institución? Porque, ok, pertenezco como familia, pero eso implica que yo necesito estar en paz y disfrutar y estar de acuerdo, hacer míos los valores y la filosofía del centro. ¿Cómo se puede manejar eso desde el espacio escolar? Mira, que eso es una excelente pregunta, Janet, sobre todo en las escuelas cristianas. Nosotros, antes de reclutar un personal, necesitamos saber y dar a conocer al candidato y que el candidato dé a conocer a su empleador cuál es su cosmovisión primero de la vida. En nuestro caso es una cosmovisión, deben ser maestros nacidos de nuevo, cristianos que tengan una vida de comunión con Dios, que que sean miembros de una iglesia de manera activa, que sea una persona viva. Porque va a ser la única manera en que ese maestro va a poder identificarse y trabajar teniendo una visión de trascendencia de su trabajo en el día a día. Así es. Tú no puedes dar lo que no tienes, tú no puedes comprar una filosofía si ya esa cosmovisión no está dentro de ti inicialmente. Y menos pasarla a tus estudiantes. Y mucho menos pasarla y transmitirla a tus estudiantes. Entonces, una de las cosas más importantes para que un maestro pueda sentirse que tiene un sentido de pertenencia a esa escuela es que es como un matrimonio, que haya una misma visión y una misma mente hacia la vida, hacia la educación, hacia los niños, qué es lo que dice Dios acerca de esto y esto y esto. Eso es lo que esa va a ser la columna que va a sostener esa dinámica en la escuela cuando vengan las adversidades. Así es, igual que en un matrimonio. Correcto. Tenemos la misma cosmovisión y podemos aguantar la tempestad, porque no estamos a la deriva, sino que tenemos un espacio de seguridad. Además quisiera que aprovecháramos los últimos minutos, Karen, como para poder dar ideas. Ok, más concretas. ¿Cómo podemos aterrizar todo esto y de manera práctica, tomando en cuenta todo lo que representa la pandemia, cómo podemos evitar el burnout y ayudar a nuestros maestros a desarrollar esta fidelidad y este sentido de pertenencia? Hay varias cosas ver, que son muy conocidas, pero que probablemente hemos perdido de vista en todo este proceso. Primero, tenemos que seguir reconociendo a nuestro personal. Elogiar. Demostrar aprecio. Claro, tú sabes que justamente ayer yo hacía un devocional con mi familia, estábamos trabajando sobre qué hace sonreír a Dios, ¿verdad? Tenemos varios días viendo ese tema. Me encanta porque los niños se emocionan. Y ayer tocaba, a Dios le hace sonreír cuando le alabamos y mostramos gratitud. Amén. Y veíamos, a Dios también le agrada que lo elogiemos, pero nosotros también, Dios nos diseñó con estas características y estas necesidades, y ahí vimos esta importancia. Eso como gasolina. Cuando alguien a ti te dice, Karen, qué bien tú hiciste ese trabajo. Wow. Dime. Yo tengo que reconocer que nuestro equipo, Dios es tan bueno que es algo tan común entre nosotros, nuestro director, el equipo que nos apoya, entre nosotros. Permanentemente hay ese sentido de valoración, qué bueno, muchas gracias, y eso de verdad que da mucha sensación de pertenencia a la organización. También está la parte de la creatividad. Nosotros debemos permitir y alentar inclusive a los maestros que aporten talentos aún fuera de su campo de acción. Tenemos maestros que tal vez son de matemática, pero son buenísimos en arte. Entonces vamos a permitir que puedan ser estimulados a través de mostrarse de manera distinta, darle a cargo cosas que ellos disfruten, aunque no les toque, pero ellos dicen, no, pero ven, yo te ayudo en esto porque a mí me encanta. Te armo la obra de teatro porque a mí me gusta eso. Hay gente que le encanta celebrar, armar los cumpleaños o las fiestas patrias, entonces, no, déjalo tranquilo para que haga su clase. No, ellos tienen la capacidad para hacer esto. Dinamismo en ese sentido. Vamos a utilizar los dones y talentos. Algo muy importante, la planificación del trabajo. A veces hasta del mismo ministerio, tenemos que reconocer, por lo menos en República Dominicana,
a veces ese bombardeo de nuevos procedimientos, nuevas medidas, desestabiliza mucho a veces nuestras escuelas, porque cuando tú has hecho ya un trabajo de planificación, dentro de lo posible, los directivos necesitan guardar eso, garantizar que ese trabajo de planificación, el maestro diga, se está cumpliendo, valió la pena el trabajo, el esfuerzo, y yo sé a lo que voy. Pero si estamos permanentemente siendo los directores que se ponen creativos muy temprano en la mañana y llegan a su oficina y comienzan, ay, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y se me ocurrió esto y pensé esto y leí en la prensa tal cosa. Cuidado, cuidado, todo tiene su momento y no debemos desestabilizar nuestro personal. Y luego hay otros elementos muy conocidos que aplican a cualquier empresa. Por ejemplo, la relación con tu supervisor es sumamente importante. La calidad del día a día, el poder tener la libertad para expresar ideas y sugerencias, por supuesto, oportunidades de ascenso y promoción. De crecer. De crecimiento. Claro. De si usted tiene la oportunidad de pagar a su maestro un diplomado, una maestría, de ayudar, de animarlo a que siga creciendo profesionalmente. Planificación en su carrera profesional. Siéntese con ese pasante. Dime, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Cómo nosotros te podemos apoyar? Un ambiente laboral agradable. Ser firmes y organizados, pero también ser flexibles. Yo creo, Karen, que la pandemia nos ha dado una lección importante en ese sentido. Y en el programa pasado donde hablábamos, cambió. Yo creo que cambió para bien, lo hablábamos. Y creo que estos elementos no lo podemos perder. Esta flexibilidad donde yo puedo vestirme de manera más informal si mis estudiantes están en la casa y yo vine, tú sabes, no tengo que ponerme cuadradito porque total los muchachos están en su casa. Eso ha sido maravilloso. El de repente, claro. Cuando trabaja uno desde casa, muy formal, pero sabemos que estamos mucho más con la cómodos. Chancleta. Así es. No sé si en todos los lugares que nos escuchan se dice chancleta, pero bueno, cómodo. Muy cómodos. Cómodos. Muy bien, pues mira, Yané, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, pero yo estoy emocionada porque en la segunda parte del síndrome del burnout en docentes 2, vamos a estar entonces analizando cómo prevenir y manejar esta misma condición, pero desde la persona del maestro. Vamos a hablar sobre el crecimiento espiritual, primeramente, por supuesto. ¿Qué debe hacer una persona que se siente vulnerable en este sentido? Y cómo Dios ciertamente va a ayudarlo a través de las disciplinas espirituales, ¿verdad? Así es. ¿Cuáles son las prácticas? ¿Cómo debe ser la agenda? ¿Cómo debe ser ese día a día de ese maestro? No solamente para prevenir el burnout, sino para ser un maestro floreciente, un maestro fructífero, un maestro que no solo tiene para sí, sino que puede dar e inspirar a otros. Esa es la meta, no es solamente sobrevivir. Así es, o sea, Karen, que si alguno de los maestros que nos escuchan se sintió identificado con alguno de los elementos que describimos, el siguiente programa no se lo puede perder. No se lo pueden perder. Señores, gracias por su audiencia, como siempre en el día de hoy. Suscríbase a nuestro canal de su emisora Radio Eternidad y también de nuestro canal de Axi Caribe, que está ahí, van a tener los programas posteados. Compartan este tipo de contenido. Creemos que Dios nos ha dado el privilegio de poder animar, formar, traer información importante para familia y para la escuela. Estuvieron con ustedes Janet Mesa y una servidora Karen Ovalles en su programa Educando para la Eternidad. Lo quedó como un coro. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.